Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta mesa redonda organizada por Amnistía Internacional en la Semana Negra de Gijón. Vamos a ir bastante rápido porque no sé si saben ustedes que aquí el cronómetro funciona a base de bien, entonces si hay, para finalizar, tenemos que marchar muy rápido, que sepan que tienen aquí folletos de Amnistía Internacional y información de todo lo que vamos a tratar en la tarde de hoy. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer a Amnistía Internacional, organización con la que colaboro, haber contado conmigo para moderar esta mesa. Y en segundo lugar, en nombre de Amnistía Asturias y en especial del Grupo Local de Gijón, quisiéramos dar nuestras fervientes gracias a la organización de la Semana Negra por haber contado con nosotros para formar parte de esta programación en esta semana cultural y literaria. Esperamos, y creo que es voluntad de Amnistía Internacional Asturias. Aquí está presente nuestro presidente Gonzalo Olmos, que seguro lo corroborará, que esta incipiente colaboración sea continuada y que se prolongue en el tiempo. Y como apenas tenemos una hora, vamos a ir entrando en una materia bastante negra y bastante triste también, si me lo permiten. Y es que hoy vamos a hablar de minerales, pero no del carbón, o también del carbón, o de las repercusiones que lleva asociadas la transición ecológica. Hoy nos vamos a centrar en los nuevos minerales de sangre, que ya no son tanto ni el oro o los diamantes, sino que ahora los objetos de deseo son, por ejemplo, el cobalto, el níquel o las llamadas tierras raras. Hemos denominado a esta mesa redonda Minerales de sangre, derechos humanos y la maldición de los recursos. Y como nuestros ponentes les descubrirán, hay razones potentes para esa calificación, la de minerales de sangre. Para hablarles de todo ello y de una forma muy concisa voy a darles 10 minutos a cada uno de nuestros ponentes, pero primero los quiero presentar. Por una parte tenemos a José Alba Alonso, que es profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Oviedo y vicepresidente del Consejo Asturiano del Movimiento Europeo. Eva García Vázquez es miembro activista de Amnistía Internacional y es catedrática de Genética en la Universidad de Oviedo. Inmaculada González Carvajal es presidenta de la Fundación Pájaro Azul, es médico, escritora y colaboradora en varios medios de comunicación. Y tenemos a Adrián Alonso Pérez, que es portavoz de la plataforma Salvemos Peñamayor. Y bueno, ya sin más, les voy a dar paso a José Alba Alonso, que nos pondrá un poco en contexto y hará que entendamos qué está ocurriendo con todos los movimientos geopolíticos actuales derivados de esta nueva y frenética carrera extractiva de minerales. Bueno, adelante. Bueno, muchas gracias. No voy a hacer ninguna introducción, simplemente me alegra estar aquí y tratar este tema con todos los asistentes, ¿no? Yo voy a enmarcar un poquitín el problema, tal y como se dividió un poquitín la cuestión. Y voy a referirlo desde el punto de vista, digamos, económico, político, algunas ideas básicas que luego nos permitan ir analizando algunos casos más concretos. Y muy brevemente voy a decir qué es, desde una perspectiva económica, un recurso natural. Es algún elemento que tiene potencial para satisfacer necesidades, bien sea directamente, vamos por el monte, hay un arroyo, nos agachamos, bebemos agua, satisfacemos una necesidad o extraemos un mineral y luego lo transformamos de alguna manera, ¿no? Bueno, evidentemente eso nos lleva también a ver desde el punto de vista económico qué influye en el valor de los recursos naturales. Y por ser muy sintético, muy directo, habría algunas dimensiones que influyen ahí claramente: cantidad, calidad, tiempo y espacio. Cantidad, evidentemente, un recurso muy abundante tiende a valer menos. Calidad, un recurso extraordinario, de mucha calidad, tiende a valer más. El tiempo es muy importante porque fusiona muchas otras cosas.
No es lo mismo algo en un momento determinado cuando se sabe explotar o cuando no se tiene tecnología para explotar o cuando surgen unas necesidades concretas, y espacio. También es distinto tener un recurso en un lugar o tenerlo en otro, ¿no? Puede servir mucho en un sitio, puede no servir en otro. Aquí hemos comido los oricios, en Irlanda ya podían morirse de hambre que no comían los oricios, ¿no? Bueno, influyen esas dimensiones y se van produciendo cambios. Los recursos no valen lo mismo en todos los lugares ni en todas las épocas, ¿no? Y como muy bien se decía en la presentación, hay ahora una serie de elementos que pasan a valer más, ¿no? Los minerales llamados críticos y las tierras raras, fundamentalmente. ¿Por qué? Pues porque ahora hay unos conocimientos y unas necesidades tecnológicas que llevan a que algunos elementos que antes pasaban inadvertidos tengan ahora un enorme valor, mientras que hay otros que han decaído en su importancia, ¿no? A la hora de extraer estos minerales ya tenemos una larguísima tradición desde la Revolución Industrial y cómo se han ido constituyendo enclaves en los cuales normalmente había alguien que hacía una explotación, extraía el recurso, lo llevaba lejos, donde se incorporaba el valor añadido, no generaba una gran actividad en el entorno más que la mínima, digamos, minera. Y bueno, pues eso también se da ahora, ¿no? Hay grandes lobbies, hay grandes compañías que saben influir, que generan los beneficios en la distancia, y la verdad es que también hay a veces pues algunas condiciones limitantes para el comercio, y en ese sentido hay algunos estados que están imponiendo condiciones, por ejemplo China. Dentro de todo esto es recurrente en la literatura hablar de la maldición de los recursos naturales. ¿Y qué quiere decir esto? Muy rápidamente, pues que en aquellos lugares en los que de repente se ve que hay un gran recurso que puede tener un gran valor, una importancia grande para la industria, para la economía, que puede ser aprovechado por quienes sepan, sin embargo, normalmente eso puede generar incluso un efecto contrario en la economía local. ¿Por qué? Porque se adapten a recibir una pequeña cantidad de dinero, unos flujos que para una economía muy endeble puedan ser importantes y se acomoden a eso, porque haya unas presiones de los lobbies que influyan incluso hasta en una configuración política de ese entorno para privilegiar una explotación determinada, porque se aprovechen unas condiciones laborables lamentables. En definitiva, hay toda una serie de elementos que pueden repercutir en que lo que era un recurso muy importante pase a no serlo para la sociedad local, ¿no? Hay toda una serie de técnicas comunes en todas las empresas que explotan este tipo de cuestiones. Y ahora hay empresas verdaderamente enormes, por ejemplo en China, pero también las ha habido tradicionalmente en Canadá o en Australia o en otros ámbitos, ¿no? Y verdaderamente actúan con unas fórmulas muy claras, ¿no? En primer lugar, tienen una gran capacidad para aguantar los embates del tiempo, pueden jugar en muchos sitios y tener beneficio en unos pocos, no les importa que en un gran porcentaje la cosa no vaya adelante porque están esperando y saben que si no es ahora, dentro de 3 años pues se va a abrir la ventana de oportunidad. Y bueno, normalmente suelen tener connivencias importantes con la sociedad local, ¿no? A mí me gusta mucho citar un caso que al final no salió adelante, que fue la explotación del oro en Rumanía, Rosia Montana, que bueno, la principal empresa que aspiraba a la explotación estaba regida por el anterior ministro del ramo de Rumanía y por el embajador canadiense en Rumanía, ¿no? Decía antes que hay muchas empresas canadienses en el ámbito de los minerales. Ahora hay numerosos conflictos, realmente no solamente en el Congo, en Ucrania, en Groenlandia. Estamos hablando de un caso con conflicto, bueno, un caso no, 2 casos con conflictos bélicos, las amenazas estadounidenses sobre Groenlandia, en Birmania, pero también podríamos ampliar a otras zonas. Incluso si hablamos del agua, podemos hablar del Amazonas y podemos hablar de la zona de Oriente Medio.
Pero también podemos hablar en España de Galicia, de Ciudad Real, o podemos hablar de zonas en Asturias donde también hay esa repercusión, ¿no? De manera que si vemos un poco algunas de las noticias que se ciernen sobre esto, pues lo mismo sobre bauxita, cobalto, cobre, litio, manganeso, níquel, tierras raras, grafito, algunos de los 17 elementos que están abajo, casi todos en la tabla periódica, escandio, itrio, lantanio, cerio, en fin, una serie de tierras raras. Y lo que podemos decir es que China acapara tanto la extracción como, muy importante, el refino de este tipo de elementos. No solamente es importante tenerlos, sino que muchos países pueden tener estos elementos y es como si no los tuvieran porque no saben explotarlos, no saben producir el refino. De manera que hay algunos, como por ejemplo el grafito, en los cuales prácticamente el 100% del refinado mundial lo hace China, ¿no? Pero en muchos otros no solamente tiene la extracción, sino que tiene ese refino en muchísimas de las tierras raras, sobre todo, ¿no? Entonces, por concluir, muy rápidamente, diríamos que hay que considerar que esas grandes ganancias que se pueden generar en torno a todos estos recursos provocan una inestabilidad. Esto ahora no deja de ser un elemento importante geoestratégico que está influyendo en la aspiración, por ejemplo, de Estados Unidos para hacerse con lo que pueda haber en Groenlandia, para hacerse con lo que pueda haber en Canadá, para hacerse con lo que pueda haber en Ucrania, pero tenemos que ver también que en la Unión Europea, que tenemos muy poco y menos influencia, bueno, sí que se han definido toda una serie de fórmulas para tratar de lograr no quedarse muy atrás en esa carrera, ¿no? La alta remuneración que puede tener esto y el estrangulamiento que puede provocar en algunas actividades productivas son absolutamente fundamentales, por eso se trasciende el ámbito de lo económico para entrar, como decía, en el geoestratégico, incluso en el militar. Y un poco por concluir, llegaríamos a algo que viene a ser común en otras áreas, ¿no? Cuando hablamos quién debería tratar esto, quién debería abordar esto, pues lo mismo que cualquier cosa a la que no podamos ponerle fronteras. Es decir, todo esto tiene una dimensión mundial. Lo que llamaríamos la región, el área de beneficio es mundial. Debería haber una autoridad mundial que pudiese de alguna forma regular o entrar en este tipo de cosas. Y lamentablemente no la hay, ¿no? Esas iniciativas de Naciones Unidas, muy bien intencionadas, desde siempre, sabemos que no tienen la efectividad suficiente y, bueno, pues el desarrollo de estas actividades se hace al margen de cualquier consideración sobre el desarrollo local, sobre los derechos humanos, sobre muchísimas cuestiones, ¿no? Y con el peligro importante que ahora se cierne de que hay uno de los actores en la economía mundial que no es que tenga el monopolio, pero tiene un poder importantísimo en esto, como es el caso de China. Y con eso me ciño estrictamente a los 10 minutos y quedo a vuestra disposición. Muchas gracias. Bueno, después habrá lugar a preguntas, ¿eh? Bueno, solo por poner un caso, en el caso del cobalto, por ejemplo, creo que una batería de un vehículo eléctrico requiere 13 kilos de cobalto y un teléfono móvil 7 gramos. Se espera que la demanda del cobalto alcance los 220.000 toneladas en el 25, que es el triple del 2010. Bueno, y de todo esto nos va a contar Eva García Vázquez toda la problemática que existe con el cobalto y en el Congo. Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias a todas las personas que estáis aquí por venir. También sin introducción para ajustarnos al tiempo y, bueno, creo que es más importante que haya preguntas y luego responder a las preguntas, o sea que voy a ir bastante rápido e intentar ser sintética. Bueno, lo primero tengo que haceros una pregunta y es, ¿cuántas personas de aquí tienen uno como este?
y 2 y 3, en casa por lo menos, fijo, más. Bueno, cada uno de ellos, como bien dice Virginia, 7 gramos, en realidad oscila entre 5 y 10 gramos, que es el equivalente más o menos a una moneda de 1 euro de cobalto. Y está en la batería. También tenemos baterías en nuestras tablets, en nuestros portátiles y en los coches eléctricos, quienes los tengan. ¿Y de dónde sale? Pues los mayores yacimientos mundiales, cerca del 70% del total del cobalto que se comercializa, se produce en la República Democrática del Congo. En estos yacimientos se produce el mineral, la mayoría son minas artesanales, y en algunas de ellas puede hacerse también una fundición. La mayor parte de la fundición y del refinado, como comentó antes José, se hace en China. En China también se producen los componentes y las baterías y directamente comercializan los productos finales, ensamblan los componentes, comercializan los productos finales. No fundición, pero una gran cantidad de producción de componentes y baterías y marcas para el consumo también hay en Corea y en Corea del Sur y en Japón. Y después la mayor parte de las marcas, del ensamblaje de los componentes y la producción de marcas, las más conocidas, pues están en Europa y en Estados Unidos. Bueno, este es el panorama, más o menos el panorama mundial. Como veis, se produce en el Congo y se explota fuera del Congo. Y tenemos el producto de esta explotación aquí. Lo que voy a contar a continuación corresponde a 2 informes de Amnistía Internacional, uno de ellos de 2016, That's What They For, bueno, esto es por lo que morimos, y el otro informe es de 2022, que se llama Alimentando el cambio o el status quo. Y ahora mismo vamos a ver por qué. Bueno, para empezar, en el Congo, vamos a ser lo más sintéticos posibles, la explotación del mineral conlleva trabajo infantil de niños y niñas a partir de los 12 años, que trabajan hasta 12 horas al día por $2. ¿Para qué lo hacen? Pues en la mayoría de los casos lo hacen para contribuir al presupuesto familiar y lo hacen también, sobre todo, para poder pagarse los gastos escolares. Es decir, hay muchos niños y niñas que van a la escuela por la mañana y trabajan toda la tarde y los fines de semana en las minas. ¿Qué cantidad de niños? Pues 45.000 censados, digamos, constatados por Amnistía Internacional, dejando aparte, bueno, pues todos aquellos niños y niñas que trabajen esporádicamente en las minas y no han sido contabilizados. Las condiciones de trabajo son penosas, tanto para niños y niñas como para mineros y mineras adultos. Trabajan sin guantes en la mayoría de los casos, sin protección, acarrean grandes pesos y bueno, todo esto conlleva enfermedades laborales asociadas, pero va bastante más lejos. ¿Por qué? Porque no solamente conculca los derechos de los trabajadores y trabajadoras, sino que también conlleva un enorme deterioro ambiental. Podéis encontrar en Internet muchísimas fotos donde veréis el antes y el después. Lo que empieza siendo una pequeña mina a los 10 años es simplemente un terreno arrasado. Además, la mena se extrae, bueno, mezclada con mucha tierra y se lava en el río. Es decir, que todos los minerales que acompañan al cobalto y el propio cobalto se va al río. Con el agua del río se riegan los cultivos. En el agua del río viven los peces. Los minerales, además, son arrastrados río abajo y llegan al mar. Llegan al mar, donde contaminan también a los peces marinos, como los atunes, que, por cierto, van a pescar ahí muchos barcos de la flota europea. Entonces, bueno, luego va y nos comemos nosotros también atunes contaminados con cobalto.
atunes contaminados con mercurio. Pero bueno, esto es parte del karma, vamos. Perdón por el chiste, no tiene mucha gracia, sobre todo por lo que voy a decir a continuación. La intoxicación con metales pesados es muy grave. Conlleva, para empezar, problemas pulmonares muy serios en las mujeres embarazadas, preeclampsia y eclampsia. Hay mucha mayor mortalidad del feto y mortalidad perinatal. Y todo esto viene directamente de beber agua contaminada y de comer productos contaminados. Siguen toda la cadena alimentaria, es decir, la vaca que se coma la hierba contaminada tiene también el metal pesado. Llegamos hasta aquí y después volveremos sobre el tema importantísimo de la cuestión de género, que es otro tema que es dramático, en el caso concreto de las minas de cobalto y de la guerra del cobalto. Bueno, para expandir las minas, bueno, pues necesitan más espacio. Entonces, ¿qué hacen? Esta es la mayor parte del segundo informe de Amnistía Internacional. Lo que hacen es expulsar al campesinado local de sus tierras con la ayuda de soldados y de fuerzas de seguridad privadas. Los expulsan y los reubican en poblados prefabricados, que además se venden, porque siempre es más barato que se vayan voluntariamente que no tener que andar usando la fuerza, expulsando, en fin, puede haber alguien algún vigilante de los derechos humanos que proteste por ello, ¿no? Entonces les prometen, bueno, pues pequeñas casitas con todas las facilidades, escuelas, y Amnistía Internacional ha constatado que una vez llegan a la nueva reubicación, pues las promesas no eran verdad y se encuentran con pequeñas casas sin letrinas, sin agua potable, con una única bomba de agua, un único depósito de agua para todo el poblado, que tienen que accionar manualmente y tienen que ir a buscar el agua potable al punto de agua. Es más, cuando se estropea, los testimonios dicen que lo tienen que pagar, lo tienen que costear ellos mismos. Es decir, de lo prometido nada, se han quedado sin sus tierras, se han quedado sin sus cultivos, han sido exiliados de su modo de vida, no solamente de su pueblo, sino de su modo de vida, y la mayoría se van a los suburbios de las grandes ciudades. Bueno, todo esto es en nombre del desarrollo sostenible y de la transición energética, que es como se vende por parte de las empresas. Hay aquí el problema añadido. Las mujeres que se resisten, Amnistía Internacional recogió bastantes testimonios. No han dado, por ejemplo, uno muy desgarrador, que no ha dado su nombre real por miedo a represalias. Las mujeres que se resisten al desalojo reciben directamente agresiones sexuales por parte de los soldados o de las agencias privadas de seguridad. El 74% de las mujeres mineras ha sufrido violencia sexual constatada. Para las menores de edad, las niñas que trabajan en las minas, hay ritos de sumisión que incluyen violaciones. Hay un registro increíble de embarazos en niñas de entre 13 y 15 años, en cuanto alcanzan la pubertad. Y la prevalencia del VIH, del virus del SIDA, es 4 veces superior en las mujeres mineras de las minas de cobalto investigadas por Amnistía Internacional que en el resto del país, en las mujeres del resto del país. En la misma zona, como sabéis, se encuentra la Fundación Panzi, el Hospital Panzi, que dirige un premio Nobel de la Paz, Denis Mukwege, que lo recibió junto con Nadia Murad. Y lo recibió por el desarrollo de una cirugía para la reconstrucción de los órganos genitales y de las paredes intestinales de las mujeres que han sufrido violaciones múltiples, porque en el Congo, en la guerra del cobalto y coltán, se utilizan las violaciones múltiples como arma de guerra. ¿Qué pide Amnistía Internacional? Pide que por ley se exijan garantías a las empresas
de que el mineral que están utilizando en sus aparatos electrónicos es un mineral ético. Es decir, que no ha conllevado trabajo infantil ni conculcación de los derechos humanos. La OCDE ha aprobado una guía de buenas prácticas, pero que han firmado un montón de países, incluyendo China, pero como no hay multas y no se cumple, pues bueno, ya está. No necesito decir más. Lo que pide Amnistía Internacional es que el comercio de los minerales de sangre, en particular el comercio del cobalto, que es de lo que tratan estos dos informes concretamente, sea transparente y que se garantice la ética desde la producción del mineral. Como una nota positiva, la República Democrática del Congo se ha comprometido a erradicar el trabajo infantil en las minas de cobalto para finales de este año. Bueno, muchas gracias, Eva. Bueno, bastante terrible. Inmaculada González Carvajal conoce muy bien esa realidad porque ha trabajado a través de la Fundación Pájaro Azul, sobre todo con mujeres, y conoce muy bien la realidad que se está viviendo en el Congo. Le paso la palabra a Inmaculada. Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias a Amnistía Internacional. Y agradezco a Eva que ya haya dado los datos, porque yo voy a hablar un poco más desde la experiencia. He ido al Congo unas 25 veces, conozco la zona este del Congo, las minas de coltán, y he ido a Katanga, que es donde están las minas de cobalto. El Congo es un gran país, es un país muy grande, extensamente, su extensión más o menos, para que os hagáis una idea, sería como 4 veces España. Y es un país además muy rico, es uno de los países más ricos del mundo. Sin embargo, en el índice de desarrollo humano está en el puesto 180 respecto a 193. Entonces es un país paradigmático de lo que es un país rico empobrecido. Y es un país empobrecido, ¿por qué? Porque sufre una explotación injusta de sus recursos minerales, ¿no? Según el Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente, se estima que en el Congo hay reservas minerales por valor valoradas más o menos en 24 billones, no sino billones de dólares. Es un país con una reserva hídrica suficiente como para abastecer de agua a todo el continente, y también con una gran capacidad de tierra, con una gran extensión de tierra cultivable que podría también alimentar a todo el continente, ¿no? Sin embargo, a pesar de esta gran riqueza, hay una realidad, y es que el 75% más o menos de los congoleños viven con 2,5 dólares al día, y 1 de cada 6 congoleños está en el umbral de la pobreza. El Congo, que es un país así como si fuera cuadrado, las zonas mineras son la zona noreste, frontera Uganda, Ruanda y Burundi, que es donde está la mayor acumulación de minas de coltán; la zona sureste, que es donde está la provincia de Katanga, que es donde están las minas de cobre y cobalto; y el Kasai oriental, que es donde están las minas de diamantes, ¿no? De oro y diamantes. ¿A qué llamamos minerales de sangre? Minerales de sangre fundamentalmente se considera el cobalto, el cobre, coltán, casiterita, uranio, oro y diamantes. Y se llaman así porque tanto lo que es la extracción del mineral como lo que es la comercialización provoca conflicto y genera una vulneración flagrante de los derechos humanos. Por eso se llaman minerales de sangre. Además de todas estas riquezas que el Congo tiene, de todas, en abundancia suficiente, ya dio los datos anteriormente Eva de los porcentajes de cobalto y coltán, ahora también tiene las tierras raras, que ni son tierras ni son raras. No son tierras porque en realidad son elementos químicos que tienen propiedades físico-químicas específicas y no son tan raras porque cada vez las necesitamos más. Son raras porque son escasas, ¿no? Son todos esos elementos raros, digamos, de la tabla periódica que no nos suenan tanto. Solamente os voy a decir que el gadolinio y el terbio son necesarias para las pilas fotovoltaicas, y el lantano y neodimio para las baterías de los coches eléctricos para que tengan más autonomía, ¿no? ¿Quiénes trabajan en estas minas? También lo apuntó ella. Hombres
y niños. Y os voy a contar una historia real. Rafael era un niño que tenía 13 años, vivía en una aldea de la provincia de Katanga, donde las minas de cobalto. Era un niño que estudiaba muy bien, quería ir a la universidad, quería ser profesor, y cuando tenía que pasar de primaria a secundaria, sus padres no podían pagarle los estudios y él decidió ir a trabajar a una mina. En las minas se trabaja una parte a cielo abierto y otra parte se puede bajar a pozos de 20 metros de profundidad. En los excavadores a cielo abierto normalmente cobran $1 al día, cuando es en profundidad de $2,5 a $3. El muchacho empezó a trabajar, no tenía dinero suficiente, no le conseguía el dinero que él necesitaba para estudiar y se metió en los pozos. En el proceso el muchacho perdió el objetivo que tenía en su vida y el sueño, y en un accidente perdió la vida. Un accidente de los muchos que hay por allí. Este accidente fue en septiembre del 21, donde murieron 63 hombres y niños. Y como sabréis y veréis, a que nadie oísteis hablar de ello en los medios de comunicación. Pues ¿por qué no se habla de ello? Porque estos accidentes, una vez que ocurren, se informa a las familias e inmediatamente se silencia. A veces los telediarios abren con noticias de que ardió una casa en no sé qué estado de Estados Unidos y murieron 5 personas. Eso es noticia de telediario. Pero que haya un accidente en el Congo donde mueran 63 personas y una gran parte de ellos niños, eso no lo vamos a oír nunca. ¿Por qué? Porque las vidas humanas tienen diferente valor según su procedencia y porque las vidas humanas en este caso no interesa el botín, ¿no? Para que tengáis un dato también, durante la epidemia de COVID, todos estábamos conectados, metidos en nuestras casas, pendientes de conectarnos a Internet. Aumentó muchísimo las necesidades de cobalto, con lo cual las minas de cobalto no cerraron. ¿Qué pasó? Que la enfermedad de COVID entre los mineros artesanales se expandió mucho más, mientras aquí estábamos preocupados de conectarnos con los familiares y con los amigos, ¿no? Esas son realidades para hacernos ver, como yo digo, vivimos en un mundo global, todo está profundamente relacionado, interrelacionado, pero estamos necesitando de lo que otros tienen para sostener nuestro medio de vida. Como decía también Eva, una vez que se extrae el mineral, se lava en los ríos. Se lava en los ríos, normalmente lo lavan las mujeres y las niñas, y además, cuando cogen el mineral, que lo meten en las sacas y los van a pesar a las balanzas que tienen los chinos, las balanzas de los chinos están trucadas, con lo cual se llevan 10 kilos, a lo mejor dicen que pesan 4. Pero es que además ese trabajo de lavado en el río lo hacen en un ambiente de gran toxicidad, con lo cual, como dijo ella, se generan enfermedades. Aquí os cuento otras 2 historias. Una niña de 15 años que estaba lavando en el río, en un lavadero en la provincia de Katanga, con un niño de 1 año en la espalda, y otra de 14 años con un niño de 2 meses. Con lo cual, el resto ya os lo podéis imaginar lo que pasó, ¿no? La pregunta sería por qué en el Congo se permite que trabajen los niños y las niñas en estas condiciones. En todo el entorno de estos lavaderos, como decía ella, la violación de las mujeres es sistemática. Lo mismo que lo es en la zona este del Congo, porque la violación de las mujeres se utiliza como arma de guerra y como un elemento desestabilizador para generar el pánico y para provocar que la gente, digamos, a veces huya y abandone sus lugares. Es verdad que Amnistía Internacional ha denunciado los desalojos que muchas veces se producen. De aquí os cuento otra historia. Kolwezi es la capital de la provincia de Katanga, se llama Lubumbashi, y Kolwezi es otra ciudad importante que es el punto de llegada y de salida hacia las minas, ¿no? Con lo cual, de Kolwezi a Lubumbashi, yo es la única carretera decente que he conocido en la República Democrática del Congo y he viajado bastante. Entonces, el barrio de Kolwezi es una ciudad y un barrio bastante céntrico donde la gente vivía en pisos, digamos, casi normales, desde luego con agua y con luz. En un momento determinado se dan cuenta que allí hay una veta importante de cobalto y desalojan a la gente de ese barrio con una indemnización ridícula
y se tiene que marchar y se encuentran de la noche a la mañana en la calle y se tienen que marchar a buscarse la vida pues a sitios donde no tienen agua, no tienen luz, ¿no? Entonces, imaginaros esa situación. Sí, para terminar, vale. Pues podría decir muchas más cosas, solamente quiero decir que realmente, como vivimos en un mundo muy interconectado, nuestra vida está basada en una alta tecnología que necesita de todos estos minerales, vivimos rodeados de chismes, ¿no?, con baterías eléctricas que se sustentan en el cobalto, en el cobre, en el coltán, etcétera, etcétera. Que tomemos conciencia que nuestro nivel de vida es a costa de la sangre y el sudor de cientos de miles de congoleños que trabajan en estas condiciones. Muchas gracias. Bueno, gracias, Inmaculada. Según Lisa Benning, que es profesora de Derecho en Oregón, en Estados Unidos, afirma que, por ejemplo, hay metales cruciales para una revolución de energías renovables. Es importante no sacrificar la salud y seguridad de las comunidades que viven cerca de estos yacimientos. Estaba refiriéndose sobre todo a yacimientos que se encuentran cerca de las reservas de nativos americanos en Estados Unidos, porque también ahí hay cobalto. Y muchos expertos afirman que las oficinas de gestión de tierras de ese país deberían adoptar políticas más restrictivas que prohíban la minería en lugares sagrados de las reservas, en zonas cercanas consideradas de importancia cultural, y garantizar a los dirigentes tribales puestos de responsabilidad en dicha gestión. Eso es en Estados Unidos. Pero no estamos en Estados Unidos ni estamos en el Congo, estamos en Asturias, donde también hay cobalto. Y lo hay en lugares tan emblemáticos como la Sierra del Álamo o la Sierra de Peñamayor, donde también existe población asentada y un entorno natural digno de preservación. Y para hablar de todo ello, Amnistía Internacional ha querido conocer el punto de vista de un colectivo autóctono de aquí de Asturias, el colectivo Salvemos Peñamayor, y así, por esta razón, está con nosotros Adrián Alonso. Gracias, Adrián. Hola. Buenas tardes. Bueno, lo primero, agradecer a Amnistía Internacional la invitación que nos hace a dar voz a estos proyectos locales que se están desarrollando aquí en Asturias. La verdad es que da un poco de pudor después de todo lo que nos ha contado Inmaculada, pero como decía Virginia, esto es Asturias y vamos a contar lo que está pasando aquí. Nosotros venimos, la plataforma Salvemos Peñamayor, estamos en lucha contra un proyecto de investigación que está en un momento aún muy incipiente, que busca cobalto, cobre, níquel, oro y plata en la Sierra de Peñamayor. Como Virginia decía, y como seguro que muchos sabéis, la Sierra de Peñamayor está en la zona central de Asturias y alberga un entorno natural y humano muy rico. Tanto es así que estaba llamada a formar parte del Parque Natural de Redes, linda con el Parque Natural de Redes, y estaba llamada a incluirse dentro de él y luego, bueno, pues por temas administrativos quedó fuera. Esta es una zona donde el ganado sube a los pastos en verano, es una zona que alberga uno de los mayores bosques de tejos de Europa. Bueno, múltiples aldeas se encuentran en la falda de Peñamayor y pues hay lugares tan emblemáticos para nuestra memoria o para nuestro patrimonio sentimental como pueden ser el Pozo Funeres o bueno, pues, los túmulos funerarios que hay en la Campa Fresneo. En fin, lo que quiero decir es que esto es un territorio vivo. Es un territorio vivo que además está intentando mantener la población con nuevas actividades económicas realmente sostenibles y que hagan bueno, pues que la gente tenga arraigo por el territorio y no tenga que marcharse de estas zonas.
Pues lo que está pasando en Peñamayor viene a reproducir un poco con la careta de la transición ecológica y de la transición verde realmente el modelo extractivista antiguo. Nos lo están vendiendo como minería moderna, pero realmente lo que nos encontramos es el mismo modelo. Una empresa, en este caso es una empresa británica, Technology Minerals, que con 3.000 euros de capital social forma una empresa aquí en Asturias y se hace con los derechos mineros en zonas rurales bastante despobladas, donde la movilización, bueno, pues es escasa precisamente por el despoblamiento y gracias a una legislación obsoleta, una legislación franquista de 1973, que es muy garantista con la empresa y que fomenta nada la participación de la comunidad local. También nos encontramos con una administración bien dispuesta a ayudar a que la empresa camine hacia adelante y no encuentre demasiadas trabas o demasiados obstáculos en su camino. Como os decía, lo que se busca tanto aquí como en la Sierra del Aramo es cobre, cobalto, oro, níquel y plata. En estas zonas hay antiguos yacimientos de cobre que dejaron de ser explotados, pero que ahora, gracias a la subida del precio de los metales, pues puede resultar muy interesante volver a explotar, aparte de bueno, pues la tecnología que existe ahora. Los vecinos nos enteramos de que esto estaba en marcha en el año 2024, en junio del 2024, hace apenas un año, cuando el permiso ya estaba otorgado. Los permisos comenzaron a solicitarse en el año 2018, pero durante estos 6 años ninguna administración, ni la autonómica ni la local, consideró conveniente informar a las personas que habitan el territorio de lo que se avecinaba. Nosotros siempre decimos en las charlas que damos que cuando hay que sanear el ganado o cuando hay que pagar para llevar el ganado al monte, nos enteramos porque se nos colocan unos papelinos en los tablones de anuncios de nuestros pueblos. Parece ser que este proyecto no se consideró suficientemente relevante para que conociéramos que estaba en marcha y de esa manera bueno, pues, se nos quitó nuestro derecho a presentar alegaciones y a poder oponernos, ejercer una oposición a que este proyecto siga adelante. Desde el principio nos hemos encontrado con el muro de la opacidad institucional. Por poneros un ejemplo muy reciente, llevamos aproximadamente 6 meses intentando conocer un documento crucial para nosotros, que es el Plan de Labores, es del primer año de los trabajos de investigación. Esta zona alberga 8 acuíferos. No solamente abastece de agua todas las poblaciones cercanas, sino que incluso el agua de esos acuíferos llega hasta Gijón. Es un terreno calizo, cualquier tipo de prospección en el terreno podría contaminar el agua, desviar los manantiales, en fin, los riesgos están ya presentes en la investigación. Nosotros queríamos conocer el Plan de Labores, que es un documento crucial, entre otras cosas porque tenemos derecho a saber dónde se van a realizar los trabajos, porque se da una circunstancia y es que la normativa urbanística impide que en el 90% del territorio afectado, que son 55 millones de metros cuadrados, estos trabajos se lleven a cabo. Mientras nosotros buscábamos esa información, solicitábamos esa información y esa información se nos era negada, los ayuntamientos tampoco estaban presionando a la comunidad autónoma para que liberara ese plan de labores. La paradoja es que cuando este documento se liberó, lo hizo primero extraoficialmente a través de una filtración, de manera completa, pero a los vecinos que lo estábamos solicitando oficialmente solo se nos ha dado parcialmente.
Se dice que hay secreto empresarial y que por eso no se nos puede dar esa información. De esta manera, la Administración autonómica está impidiendo que la Administración local ejerza sus competencias municipales y que los propietarios de los terrenos podamos oponernos a que en nuestro terreno se hagan estos trabajos. Todas estas irregularidades administrativas se han denunciado a lo largo de este año, pues en reuniones con los concejales, con los alcaldes, con los diputados en la Junta del Principado. Se han aprobado mociones pidiendo la revocación de los permisos en 3 de los concejos afectados. Se ha aprobado una proposición no de ley en la Junta General del Principado solicitando la revocación de este permiso. Hemos tenido reuniones con el recién nombrado consejero de Industria, también con el director general de Minas, con el consejero de Ordenación del Territorio, con el director general de Ordenación del Territorio y, lamentablemente, la respuesta siempre es la misma. Mucha comprensión, mucha empatía, ninguna acción. Se nos ha llegado a decir que se nos ha llegado a animar a que sigamos digamos, denunciándolo en la calle, a que denunciemos en los juzgados, pero la realidad es que la acción de nuestros, o mejor dicho, la pasividad de los responsables políticos, pues va en contra del interés general, incluso de la legislación, y bueno, pues favorece a la empresa. Bueno, gracias, Adriana. Bueno, pues ante este panorama desolador, porque el cobalto no deja de ser un material calificado como estratégico por la Unión Europea, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros como consumidores? Bueno, no sé si alguien quiere contestar. Eva, Inmaculada, ¿qué podemos hacer? ¿Quieres tú? Yo iba por la estrategia de las R's. Bueno, primero, si no lo necesitamos, si todavía aguanta el móvil que tenemos ahora, ¿para qué queremos otro? Sigamos con el mismo. Eso es lo primero, rehusar aumentar el consumo. No necesitamos más. El segundo, cuando realmente se volvió obsoleto del todo, no por una manía, sino porque queramos algo súper guay, sino que realmente sea obsoleto y ya no funciona, pues bueno, reciclarlo. Llevarlo para reciclar los componentes. Seguramente en casa hay por ahí teléfonos móviles que no sirven para nada, que están ya obsoletos. Bueno, pues de esos, de la batería, se puede reciclar el cobalto. Entonces, esa, idealmente, en un sistema de supuesta economía circular, deberíamos recuperar el cobalto y se puede reusar en la producción de nuevos teléfonos móviles. O sea, ser como consumidores y consumidoras, ser conscientes de lo que consumimos y del alcance de nuestras decisiones. Lo mío va mucho más en lo ideal, a lo mejor. Por un lado, creo que es necesario que la gente conozca lo que está pasando y lo que hay detrás, que cuando estamos consumiendo de manera excesiva estamos generando sufrimiento en otra parte del mundo y eso es algo que no queremos, ¿no? Y también no solamente sensibilizar y dar a conocer, sino también exigir a nuestros gobernantes que se creen organismos internacionales para regular todo esto. Porque en los foros donde se habla de la minería artesanal, los mineros artesanales, las personas no están presentes, las personas concernidas, y son una pieza fundamental en la clave de la producción. Entonces, ellos deben de tener un lugar, un espacio, para que los lugares de donde extraemos toda esa riqueza puedan tener las personas garantizadas la alimentación y un bienestar mínimo de vida. Bueno, sí. ¿Tú quieres comentar algo?
Bueno, la verdad que después ya de lo que comentaste sería un poco osado por mi parte dar soluciones, simplemente comentar. Cuando se producen cambios, como decía antes, es cuando se da oportunidad a esto, ¿no? Estos elementos que empiezan o han adquirido ya una importancia grande dan lugar a mucho negocio, digamos, entre comillas. Entonces, es importante tener los mecanismos para evitar que eso produzca toda esa desestabilización. Lo decía antes, en el ámbito internacional somos muy débiles, el área de beneficio es todo el planeta y realmente hay una carencia, digamos, de organizaciones internacionales que lo que habría que progresar. Y después incluso en el ámbito europeo, donde tenemos una serie de ventajas, ¿no? Pero reflejaba aquí la compañera los problemas que se dan en Asturias. Bueno, pues resulta que estamos un poco a la zaga en todo este tipo de cuestiones. Hay ya toda una serie de iniciativas que tratan de aprovechar ese tipo de recursos, entre comillas, en el ámbito europeo. Esa consideración, ha salido aquí la palabra también estratégico, es peligrosísima. Estratégico quiere decir saltarse lo que es la regulación general. Y eso está a punto de darse, o se ha dado en muchos casos, ¿no? Entonces, en el ámbito próximo hay que tener mucho cuidado con este tipo de cuestiones. Se superponen muchas normativas. Esa concesión de cuadrículas mineras es algo que saben aprovechar muy bien todas estas compañías, porque tienen una política de intimidación a políticos y funcionarios, de manera que les hacen creer que van a cometer un error y que pueden incurrir en responsabilidades graves si no les dan paso a determinadas actuaciones, ¿no? Con lo cual el tema es verdaderamente grave, ¿no? Cada uno tiene que participar en la medida de lo posible en información, en alegaciones, obviamente en cuestiones de consumo que se han planteado aquí respecto a otros países, pero bueno, la cuestión está que nos estamos enfrentando a gente muy profesionalizada y que tiene grandes recursos y tiempo, y mucha capacidad de lobby para influir frente a nosotros, ¿no? Entonces, en economía hablamos mucho de la contraposición entre los intereses concretos y los intereses difusos. La empresa que tiene un interés en sacar un beneficio de algo, pues es capaz de estar pagando a mucha gente durante mucho tiempo para que profesionalmente se dedique a llevar adelante algo, y después todos los que estamos aquí y la mayor parte de la población del mundo que puede estar interesada en la otra vertiente, tenemos un interés, pero es un interés difuso. Y bueno, podemos estar hoy aquí hablando de esto, o muchísima gente de Amnistía Internacional está trabajando continuamente ahí, pero claro, con unos recursos absolutamente desproporcionados respecto a los que tienen esas grandes compañías, ¿no? Entonces, en buena medida, la solución, o una de las partes de solución, está en reforzar con nuestro apoyo a esas organizaciones que pueden de alguna manera concentrar esos intereses difusos para presentar una oposición mayor a esos lobbies tan importantes. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.